Este capítulo es presentado por Solarca, energía solar. Y era como que, oye, Mónica es la futbolista, es la jugadora, la niña que le gusta competir con los hombres y es entrona, determinante. Y ese aplauso era como que, ok, en lugar de sentirme relegada, al contrario, era como que me reconoce. Y hasta el 2018, en mayo, es cuando se rompe esa marca histórica de llenar el BBVA, 52.200 personas. En penales perdimos la primer final con un estadio a reventar y yo dije, el fútbol femenil está para quedarse. Hay chavitas en que me di cuenta que sí les pasa. Que el hecho que el entrenador, que les acaricie, que les agarre la mano. Alguien del cuerpo técnico, alguien así. Algún preparado físico, sí, claro. O alguna mujer también que pueda tener esa autoridad y sacar ventaja, o sea, existe, ¿no? Porque los hombres sigue siendo un tabú. Sí, porque estadísticamente muy de pocos. 10 hombres, 2 son homosexuales y ahora resulta que en la liga varonil no hay nadie homosexual y eso es como que, ¿cómo? Pero en el femenil, creo que de las 10 mujeres, 5, ¿no? o 6 son homosexuales o más. Y no hay ningún problema. Yo lo que me pregunto es, qué triste ha de ser para esa persona, hombre, que no puede expresar su orientación sexual, su diversidad. Porque es deprimente. Cuando tú te guardas, es muy triste. Y eso es la parte que digo, somos afortunadas las mujeres o grupos de la comunidad que podemos expresarnos. Y cuando no, es duro. No solamente me ubican a mí por mi orientación sexual, sino eres una persona, una mujer que hace esto, esto. Tienes tu historia de vida, no es solo eso. Se prepara por esto y en ningún momento, ay, sí, es homosexual. No lo veo, sí. Y esa parte de las mujeres lo hemos afrontado muy correctamente. Soy Desiree Monsiváis y estoy en Los Entrevistables. Los Entrevistables. Historias detrás de la historia. Con Héctor Huerta. ¿Tu empresa sigue pagando altas facturas de energía? Con Solarca convierte tu consumo en una inversión inteligente. Ahorra hasta 98%. Incentivos fiscales, imagen corporativa, energía limpia y confiable, soluciones solares a medida sin importar tu giro o tamaño. Solarca, energía renovable para cambiar al mundo. En este capítulo estaremos en Los Entrevistables con una mujer que tiene una historia impecable por contar. Desiree Monsiváis, qué gusto estar contigo. Feliz de estar contigo, gracias por la invitación y esperemos que sea un programa interesante y sobre todo que podamos ver información que normalmente no contamos. Y queremos saber estas historias que hay detrás de tu historia. Me parece que el caso tuyo es un caso muy interesante para analizar porque, en primer lugar, en la aventura del fútbol femenil, que te tocó a ti ser una de las pioneras que arrancaron esta liga, en esta historia, atrás de la liga profesional, hay muchísimas luchas que se libraron individualmente, colectivamente, para darle un lugar a la mujer en un fútbol espectáculo como este, que es el que prefieren los mexicanos, el fútbol. Platícame un poco por qué decides, después de haber sido atleta, después de haber participado en centroamericanos, decides ser futbolista. Tú lo has dicho, yo creo que va más en relación a que somos un país futbolero y a ser esa niña que después del atletismo, mi proceso del atletismo fue de los 7 años a los 11 años y luego paso a la etapa de la secundaria y ahí experimentar un poco, convivir con mis compañeros, incluso de la misma edad o mayores, estamos hablando de jóvenes de 16 años, 15 años, hombres, y ver que ellos se agrupaban, hacían mini torneos en el recreo y luego salir de la secundaria, ir a mi casa y en una, como le llaman, el ayuntamiento, donde tienen las canchitas del municipio y ver que también hacían torneos y no ver a ninguna mujer, tal cual, que esté involucrada en el deporte en sí, en el juego, a mí me llama la atención porque yo dije, ¿por qué no puedo ser parte de esta fiesta, ¿no? Del hecho de que reconocían a jovencitos en la colonia, en el fraccionamiento. Y luego me empecé a meter con el tema de la coordinación que ya tenía en el atletismo y ver que pateaba bien la pelota y ver que podía ser competitiva y ver también el identificar que yo físicamente no competía con ellos, ser una niña o ellos ser jóvenes y ser más fuertes, por supuesto, por ser hombres,
Pero entonces encontrar la manera de que, ok, no voy a ir al cuerpo con cuerpo, pero a lo mejor anticipar, a lo mejor aparecer en el espacio donde ellos no estaban y ser como una picardía tal cual. Así me empiezo a meter yo en el mundo del fútbol y sobre todo el aplauso. Identificar a esa niña, oye, Mónica, porque me decían Mónica en mi colonia y ahí en donde yo vivía, en Gómez Palacio, y era como que, oye, Mónica es la futbolista, es la jugadora, la niña que le gusta competir con los hombres y es entrona, determinante. Y ese aplauso era como que, ok, en lugar de sentirme relegada, al contrario, era como que me reconocen. Y el reconocimiento para mí ha sido como un motor que me saca adelante. En ese tiempo me imagino que te tocó la etapa de que cómo una mujer va a jugar fútbol. No, es un por deporte supuesto. de hombres, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Fui afortunada porque obviamente entre el chismecito, los murmullos que habían en la colonia, por supuesto ser una ciudad pequeñita, te identifican muy rápido y siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, ¿cómo dejas a tu hija, sobre todo a mi mamá, cómo dejas a tu hija que juegue entre los hombres? No, la van a lastimar, la pueden tocar, la pueden mal influenciar, o sea, son cosas duras que mi mamá tiene una virtud muy buena porque jamás me la transmitió como eso está mal, sino ten la entereza de contarme si algo pasa malo y también el saber defenderte. Mientras a ti no te afecte, tú decidiré, haz lo que más te guste. Y esa parte para mí, yo me acuerdo que lo identifiqué porque hubo una entrevista que me hicieron cuando yo tenía 10 años para ir a los centroamericanos y ya combinaba un poquito el atletismo con el fútbol en la colonia. Y le preguntan a mi mamá, señora, ¿no le da miedo que su hija se vaya muy lejos o que esté muy metida en el mundo del deporte porque es varonil totalmente? Y mi mamá me dijo, o dijo en la entrevista más bien, ¿no? Me dijo porque me llegó. Y dice ella, pues es que ¿cómo le voy a cortar las alas? Si ella se lo ganó, ella, ¿la has visto jugar? ¿La has visto correr? ¿La has visto cómo ella en su mood competitivo lo que hace? Y cuando yo escuché eso así tras cámaras, yo dije, si mi mamá me dice que todo está bien, no me importa lo que los demás digan. Y nunca fue un tabú, ni tampoco fue un lastre el traer el tema de que es que el fútbol es de hombres, ¿qué te van a hacer? ¿No vas a competir? No, simplemente yo salí a jugar, a divertirme con mi pelota, con mis zapatos improvisados del fútbol, ganarle a los jóvenes que veían que se burlaban de ellos porque yo les ganaba. Y era como, en lugar de algo negativo, simplemente yo lo vi como algo positivo. Y que hablaran bien o mal, yo ya estaba en boca de muchos. Entonces, ¿te gusta el aplauso? Sí, sí. ¿Qué significa para ti esto? Te pueden señalar como la persona narcisista, la persona egocéntrica, la persona que solamente ve la opinión de los demás. Eso lo fui aprendiendo y esos conceptos los fui como desmenuzando. Al principio parecen conceptos negativos que llegan a tu ser, ¿no? El psicólogo te puede decir, es que eres muy narcisista o tienes rasgos de personalidad limitante donde si no te dicen que estás bien te vas a sentir mal. Y empecé a aceptarme. Sí me gusta el aplauso y sí viene una parte del ego y eso es mi motor, eso es lo que me hace sentir bien. Más chica, cuando no había aplauso o no había reconocimiento, sí sentía como que, híjole, no estoy haciendo bien las cosas. O, ay, me duele que no me lo digan más bien. Y ahora no. Ahora digo, no importa si alguien no te da el aplauso o si no te da el reconocimiento, mientras yo me sienta bien y con que alguno lo diga que estoy bien, pues es un alimento para mí. Trato de sacarle siempre lo positivo a eso. ¿Me gusta el aplauso? Sí. ¿Me gusta el reconocimiento? Sí. ¿Es adictivo? También. Puede ser nocivo si no lo sabes filtrar, por supuesto. Pero también tengo esa virtud que con los años he tratado de identificar que no me lo tomo yo tan personal, sino que si me alimenta para seguir adelante, es una herramienta muy, muy buena. Desiree, luego ya pasas esta etapa crítica de tu vida con muchísimas experiencias y luego viene tu incorporación a la Liga Femenil. Por desgracia la vida es así, llegó cuando tenía que llegar, tú estabas en la edad que estabas, no hay mucho que hacer, pero llegas tarde en edad a la liga, pero al mismo tiempo con un montón de experiencias. Entonces, cuando inaugura la liga, pues tú te destapas como una gran goleadora en la liga. Platícanos un poco cómo fue el arranque de la liga y tuyo. Sí, llego a 29 años a la liga, cuando en el 2017 Rayados, por ejemplo, y todos los equipos sacan sus visorías, y ya yo era parte de un grupo selecto porque ya venía el tema de la maestría que había hecho en el TEC de Monterrey y como que ya habían hecho un grupito
importante y ya tenía experiencia en universidades mundiales. Entonces, como que no tenía que hacer visorías, por supuesto, pero es una ventaja competitiva el que yo ya había experimentado en selección nacional, en Kazajistán, en Canadá. Y cuando llego había un pero pequeñito. De toda esa experiencia, mi rodilla izquierda siempre era como una lesión crónica, pues obviamente el rotuliano, a lo mejor el desgaste de los meniscos, el impacto. Yo en la universidad había jugado fútbol rápido y soccer, entonces era como esa, digamos, lesión que tenía ahí pendiente. Por eso cuando yo inicio en la liga, no la copa, y no inicié la copa porque mi transfer estaba en proceso y no me dio tiempo de jugar la copa, que fue esas semanas en Toluca. Empieza ya la liga en julio, agosto de 2017 y yo debuto hasta el 27 de agosto. Y por esa lesión que no me dejaba. Y también experimenté algo. Tenías como, ok, entrenabas al parejo, tenías buenas cualidades, pero también, por ejemplo, estaba Pamela Verdirame. Y el hecho de lo comercial y lo que su nombre dejaba por ser hija de Sergio, yo creo que le dieron esa posibilidad y era la delantera titular. Y como yo no jugaba, y en las negociaciones, yo he hecho una muy buena negociación con la directiva de Rayados al inicio de lo que eran los salarios y todo eso, y ver que no jugaban, empezaban los rumores de te vamos a romper el contrato porque ya viene lesionada. Y me acuerdo que el entrenador, que era Gustavo Leal, me dice, Desiree, te tengo que meter a jugar. ¿Te duele mucho? Y yo, pues claro que me dolía bastante. Yo, no importa, méteme a jugar. Ya, aquí tengo que darlo todo. Y debuto el 27 de agosto contra Chivas. Íbamos 1-1, me meten al minuto 60. Chivas falla un penal, porque se pueden haber ido arriba. Lo falla Tania Morales, me acuerdo, la capitana. Sí, una zurda. Sí. Y al minuto 60 y tantos, un balón de Dinora, y yo, así como viene, lo bajo con la zurda y lo cruzo y se mete así en el rinconcito abajo. Ese fue mi primer gol con Rayadas y fue como, ok, el dolor de la rodilla no sé si mágicamente desapareció y yo a partir de ahí ya no solté esa posibilidad y ese empuje y fui la titular de Rayadas pues, por muchos años. Y empecé y a ganarme esa confianza y de ganarme esa como que soy la más grande junto con las otras refuerzos que eran Dinora y Daniela, que también había la regla de las mayores. Y dije, son 3 jugadoras, 2 cupos en ese momento. Dije, tengo que meter goles, es mi herramienta para que no me saquen de esa posibilidad. Y así fue 2017, no pasamos a la primera liguilla, porque eran 2 grupos, y también recuerdas, y hasta el 2018, en mayo, es cuando se rompe esa marca histórica de llenar el BBVA, 52,200 personas, llegar a la final. Y fue bien curioso porque esa final, al minuto 55, se me luxa el hombro, me sacan en camilla, y se fue al empate el minuto 93 y en penales perdimos la primer final con un estadio a reventar y yo dije, el fútbol femenil está para quedarse. Y a partir de ahí creo que fue un parteaguas, obviamente en la ciudad que vivíamos por la competencia de 2 equipos, pero mi posibilidad de que la gente me empezara a ver como un referente. ¿Y cuánto te pagaban entonces, Desiree? Me pagaban 20,000 pesos. 20,000 pesos. Tú eras de las mejor pagadas, seguramente, ¿no? Sí, seguro. Porque yo recuerdo que la queja principal es que había salarios de 3,000 pesos para las mujeres cuando arrancaron, Totalmente. ¿verdad? Ahora, esas entradas de 50 y tantos mil aficionados en un estadio, a ti que te gustaba el aplauso, me imagino que era estar en Disneylandia, ¿no? Era mágico. Sí. Yo tengo las fotografías mentales. Estaba en medio de la cancha y la gente cantando las porras, vibraba el estadio. Vibraba. Yo no sé si realmente, pero yo sentía como que qué extraordinaria sensación en mi vida. Haber viajado a otros países, haber estado, pero esta sensación tan hermosa y ver cómo se te entregan. Hubo un partido también, no en la final, que metí 4 goles. Perdimos 5-4, imagínate cómo fue la tragedia. Pero la gente coreando mi nombre, yo dije, aquí no hay género, aquí hay fútbol, aquí hay pasión. Exacto. Y eso para mí fue extraordinario. Dije, este es el camino. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Entrenando lo máximo con la herramienta que te den. Entrenábamos, me acuerdo, ya por Apodaca, en una cancha de fútbol sintético desnivelada. Era un club privado, de así como, no sé, te voy a decir un nombre, el Asturiano o algo así. O sea, ni cancha propia tenían. No, tal cual. Y empezaban esa parte de que no que les interesara o no a la directiva, sino que ellos decían, es un proceso. Porque las canchas del barrial pues están
ocupadas por las subs y por el equipo mayor y deja la logística, o sea, ellos en el proceso estaban. Pero creo que el fútbol femenil, en el club en el que estuve, el proceso iba muy bueno. La exigencia era mayor para mí, por supuesto, porque eran las mejores pagadas, pero fue retribuido porque me tomé esa responsabilidad y bajo presión funcioné y empecé a meter muchos goles. Cada torneo yo promediaba entre 10 a 13 goles. Entonces eran muy buenos números para el torneo corto de cada semestre. Entonces empecé y me acuerdo un directivo me dijo, Desiree, aquí queremos campeonas y campeonas de goleo. Esa es tu encomienda. Se te paga bien, tienes lo que necesitas. Y yo en lugar de, ay, ¿por qué me pones esa piedra, no, aquí en la losa? Va, perfecto, pero dame esto, esto y esto. Y empecé las negociaciones. Y con esa directiva fue muy bueno porque hicimos un grupito, como le llamamos Rayadas de Honor. Era un grupito como que teníamos la cercanía con el entrenador, que después lo cambiaron a Héctor Becerra. Con el directivo íbamos a comer y nosotros nos daban la información entre valores, reglamentos, exigencias, y nosotros pasábamos la información a las pequeñitas. Y ellas eran unas esponjas, querían crecer y también te ponían esa parte de quiero aprender. Y esa jerarquía a mí me gustó porque responsabilidad, aplauso, me sale todo en la cancha y me hacen caso las chavitas, pues yo me sentía soñada. Claro. Entonces era bonito, sobre todo, pues ya sabes, ¿no? El corazón, el ego, el aplauso. Era como un estado de flow, tal cual. Y tú, me imagino que ya en tu balance personal, pues ser una leyenda del Monterrey, de ser rayada por siempre, como has dicho tú, ser doble goleadora, dos veces campeona, 2 títulos con el equipo. Yo creo que para ti el capítulo Monterrey tiene en tu corazón un significado muy especial, ¿no? Totalmente, es un significado, es que incluye todo por mi etapa. Llegué tarde, pero incluye formación ahí, incluye la identidad, el sentido de pertenencia, el club donde me consolidé, el club donde recibí mucha crítica de la afición, dividida, porque yo creo que a partir de haber perdido la primer final en Monterrey, estadio lleno, es trágico. Y aparte en su estadio, ¿verdad? Exactamente, sí. Es trágico y fue muy dura la crítica y nosotros la única manera de responder era seguir intentándolo y eso lo transmitíamos en cada juego. O sea, yo me partía en los partidos así, ir a defender, barrerme por un balón, ir a rematar, alentar a la afición, conectar con la afición. Si se quedaban aficionados al final del partido, yo me quedaba con el último aficionado para agradecerle y firmar y fotografías, hacerlos parte de, que era un proyecto naciente, pero que necesitábamos de ellos. Eso yo lo hice, nadie me dijo, tienes que hacer esto, decir eso, es algo que a mí me nacía. Porque yo también llegué a vivir, cuando yo era aficionada, no tanto, pero el hecho de ver a los futbolistas como intocables me parecía como deprimente. Oye... O sea, tú estabas cerca de la gente, sí, querías estar cerca de la gente. Porque ¿cómo es posible que el jugador vive de eso, no? Y cómo no te puede ni siquiera parar. No tiene la sensibilidad de entender al aficionado, ¿no? Yo decía, bueno, no tengo esa... Yo no ando en cochezotes así exuberantes y me puedo parar y hacer una fila y les decía, fórmense, nos quedamos aquí hasta el último y como maestra, ¿no? Fórmense. Y a todos les firmaba y a todos les tomaba fotografías e incluso me quedaba horas platicando con ellos. Pero era porque me nacía. Y esa parte para mí, Monterrey ha sido... Me siento bien, me ha pasado de todo, desde cambio de directiva, de filosofía, de mis lesiones, de tener que salir, de tener que regresar, de tener que volver a salir. Ha sido increíble, pero no lo cambio por nada y agradezco mucho a Monterrey. Esto es ser la goleadora histórica, sabes que en algún momento alguien llegará y te rebasará. Sí, pero en este momento, ¿para ti tiene un valor especial? Ser la primera, sí. La primera pasaste de 100 goles, la primera en México que pasa 100 goles. Sí. Y luego ser la goleadora ahorita histórica de Monterrey todavía. Sí. Pues sabes que en cualquier momento alguien te va a romper el récord, pero para ti en este momento significa algo en tu vida, sí. Decir hice esta tarea que me tocaba hacer y la cumplí. Sí, pero más que quedarme ahí estancado con eso y atesorarlo tanto, más bien es como el parteaguas para lo que ahora soy. Okay. A partir de esa medallita, por ponerle así, se abrieron muchas puertas y muchas posibilidades, mejores sueldos en otros equipos, más responsabilidades, la posibilidad de estar en los medios de comunicación, el poder seguir creciendo. Y esa parte para mí es como, gracias porque se me dio, con mi trabajo por supuesto, se dio con una parte fortuita también,
y a partir de esos 100 goles, esa marca histórica, o 122 en Rayadas, soy lo que soy, y me dio esa posibilidad de poder crecer, de seguir creciendo y que no me encasillen solamente en una cosa. Oye, Desiree, tú y yo somos críticos de la situación. A ver, Monterrey con Tigres y con las Rayadas en femenil han sido dominantes en la liga femenil, y Monterrey en hombres también tienen siempre equipos muy protagónicos en la liga, hacen inversiones muy importantes siempre. ¿Por qué Monterrey sí y las demás ciudades no? ¿Por qué hay esta cultura de exigencia, de autoexigencia, de decir Monterrey tiene que estar arriba en todo? ¿Por qué? Es difícil la pregunta. Yo creo que es cultural. El tema de los regios es que son muy competitivos. Sí. Quieren ganar siempre y van a dar su máximo para eso. Tienes a dos equipos que mientras uno haga bien las cosas, el otro quiere igualarlo o superarlo. Y luego lo hace y no se quiere quedar atrás. Y están en todo el tiempo de estira y afloja. Y luego hay una rivalidad dura, cuando hay el extremo de la violencia, que eso a mí no me gusta. Hay mucho hate. Me acuerdo que cuando se conformaron los equipos de Tigres, yo estuve a punto de irme a Tigres. Me dieron más posibilidad económica, pero también tiene que ver la persona. Y esa parte de los regios, mira que yo no soy regia, yo soy lagunera, pero el hecho de ir y ver ahí la posibilidad de tener mejores condiciones económicas, más apoyo o oportunidades laborales, como lo viví cuando estaba repartiendo el currículum en Torreón y no encontraba, y acá en Monterrey sí dije, esto es una ciudad muy próspera. Y esa parte cultural es por lo cual... ¿Pero por qué no te fuiste a Tigres? La gente querrá saber. Porque justo me dieron más dinero, sí me ofrecieron más, porque me decían, ¿cuánto te dan acá? Y pues yo pude entrar al juego de, pues me dan tanto. Y con Monterrey, me dan tanto, y así, ¿no? Pero yo tenía la fidelidad del TEC de Monterrey, y que fueron los primeros que me buscaron. Y para mí, cuando alguien en primer lugar me llama, es como, ellos vieron el potencial. Yo le voy a agradecer, y si también en el trato me siento bien, yo me voy a sentir aquí extraordinaria. Si yo me iba a Tigres y haber hablado con Rayadas, yo sentí que ya era como una traición y una jugada con alevosía y ventaja. Y siento que no me iba a sentir cómoda. Y ver también las compañeras que estaban conformando el equipo, a ver, Dinora Garza, Diana Evangelista, ya las conocía de antes, ¿no? Y era como, tengo más afinidad con ellas. Al final fue algo muy bonito conformar los equipos porque fue como más emocional. No tanto lo económico, que ahora te puedo decir que ya son cosas más frías. Lo económico se lleva de calle más lo grupal, lo emocional, el conjunto. Cuando no encuentras un balance, se te puede salir de control e incluso hay vestidores rotos. Pero, en conclusión, creo que son equipos que se tomaron muy en serio el tema del femenil por la inversión económica. Los demás equipos, porque yo conocía y los dueños era como, cumplo con el tabulador de 3,000, 3,500 pesos y estas son las reglas que se vieron en la junta de dueños. No lo queremos romper porque lo supe por Santos. Santos también, cuando yo estaba en Gómez, trataron de inyectarme un poquito esa parte de ir con ellos, pero no se salían del cajón. Son 3,500 pesos el sueldo. No, pues no, ahí no se podía. Y incluso hubo una crítica a Alejandro de decir, oye, la seleccionada nacional lagunera se va a Monterrey, y él dijo, se va por dinero, creyendo como que ella por dinero, ¿no? Y le dijeron, sí, págale bien. Era profesional la liga, ¿no? Págale bien, Claro. pues oye, si quieres los mejores, tienes que invertir. Claro, y la claro. crítica se le fue a la inversa. Oye, ¿y cómo va la liga? ¿Cuál es el estado de salud de la liga mexicana? Los primeros 3 años, te puedo decir que creció exponencialmente, pasos agigantados, muy adelantados. Y ahorita el 2022, que pasó la pandemia, porque también fue un golpe duro, que Rayados hizo algo muy bueno, nos dijo, no vamos a tocar su sueldo, no se preocupen. Eso también es un respaldo muy bueno para la jugadora, porque entra una incertidumbre de dónde va a venir el dinero. Sí. Y me acuerdo que Martelotto dijo, no te preocupes, no se preocupen, su dinero no va a ser tocado. Del 2022 al 2025, con la inversión de traer a extranjeras, la competencia se hizo muy duro, pero siento que la gente piensa que se ha estancado, pero no ha visto el crecimiento que ha sido menos exponencial, es decir, más pequeñito, pero va en crecimiento. El tema de cambiar la difusión en las televisoras y de tratar de poner sus propios narradores, sus propios talentos, creo que ahí se ha estancado un poco, porque ya no puedes ver fácilmente un partido de fútbol femenil en México. Tienes que descargar tantas aplicaciones, incluso la misma liga en sus redes sociales lo transmite, pero deja mucho que desear.
Y todo esto con crítica constructiva, porque al final no puedes seguir teniendo los errores de no nombrar bien a las jugadoras, no hacer un buen análisis, no tener esa parte de conectar con la afición, que eso es básico, ¿no? Tener que conectar y que haya un sentido de pertenencia y que la gente le guste el fútbol femenil como producto. Ahí creo que estamos avanzando muy poquito. Y la gente empieza a desesperarse porque quiere ver ese avance que vivió en los primeros años. Ves estadios llenos, pero hasta la final. ¿Qué pasa con los estadios cuando son o partidos cuando son de jornada regular? Me encantó el de Pumas, que está haciendo bien su trabajo, ahora está en tercero o cuarto lugar, y un partido que dirás tú, pues no es trascendental. Pumas-Mazatlán de mujeres metió 10,000 personas en el Estadio Olímpico, eso es bueno. Muy bueno. Y va creciendo, pero como que tiene picos de buenas cosas. Yo creo que el crecimiento existe, es menor, pero sobre todo dependemos mucho de quién ve el fútbol femenil, que la mayoría son hombres. Hay que también atraer a esas mujeres que les empiece a gustar el fútbol femenil tal cual como aficionadas. Y hablabas hace rato cuando el estadio se llenó, el de Monterrey, hablabas que ahí no había género. ¿Qué tanto está ya aceptado el asunto de género, que ya no haya... todavía la masa salarial sigue siendo muy distante entre hombres y mujeres, las condiciones todavía de trabajo siguen siendo diferentes, las condiciones de confort, de comodidad, de viajar, no son iguales a los de los hombres, es la verdad. Pero ¿qué tanto puede hacer la jugadora de fútbol, en este caso, tú que jugaste tanto tiempo ahí, pues como para sugerir, hay que mejorar en esto, no podemos seguir así? Creo que la única herramienta somos muy autoexigentes, autodidactas, o tenemos esa iniciativa de nosotros investigar. Por ejemplo, te voy a decir un tema, el tema de la cuestión física, con el tema del ciclo menstrual, por ejemplo, hay equipos que eso es un tabú. En el 2017 al 2019 había un dicho que nos compartieron entre pasillos en Monterrey que decían: Desiree, imagínate que yo ponga el gato en la carnicería. Y yo, caray, ¿cómo? No, es que yo no puedo mezclar los especialistas del fútbol varonil con los del femenil, porque imagínate, o sea, se van a volver locos y se van a distraer con las mujeres y verle las piernas y ver esto. Y yo dije, caray, pero entonces, ¿qué tipo de especialistas tienes? Claro. Se supone que son profesionistas. Eran cositas que yo detectaba que era muy cultural, y el miedo por no tener, o para evitar problemas que se mezclen hombres con mujeres en temas de abuso, etcétera, ¿no? Era como que va por ahí. Pero lo que nosotros hacemos como autoexigencia y nosotros estar explorando, lo que podríamos hacer es seguir investigando, seguir implementando de manera autónoma temas de evaluación de la menstruación, el tema de me siento mejor en esta etapa cuando ya estoy ovulando, o por ejemplo, descanso si como de esta manera, o si tengo mayores días de descanso, ir y retroalimentar y tener esas conversaciones que a muchos no les gusta tener. Esa parte de nosotros explicar y poder comunicarnos y tener la apertura por la otra parte, en caso de directivos y entrenadoras o entrenadores, es nutritivo, y esa es la etapa en la que tienen que estar las jugadoras. Siento que no la hay porque con la inversión de extranjeras y la competencia, la barrera del idioma, las extranjeras no van a ir a comunicarte eso tan libremente. Ellas van a cobrar, van a jugar y listo. Pero dejas en rezago a las futbolistas mexicanas que sí quieren crecer y no tienen la herramienta. Y 2, la competencia, hay entrenadores y especialistas que mientras tú me estés funcionando en un partido, si no me funciona, sigue la otra. Entonces se vuelve como ya muy salvaje el mundo del fútbol y quién sobreviva, y los sueldos muy buenos que tú ves que la extranjera, si no está aprobada, pero por ser española, por ser, ¿qué te gusta?, otra nacionalidad, les pagan mucho más a jugadoras que vienen jugando 5 veces en la liga, 5 años en la liga. Son cuestiones bien diferentes, difíciles, que no me gustaría que se repitieran como se hacen en el fútbol varonil, pero al final la única herramienta es que nosotras mismas, o las jugadoras, me sigo llamando como si fuera jugadora, pero hagamos nuestra parte de... Hagan pesar su voz. Hagan pesar su voz, pero también a la par incoherencia con su rendimiento. Decir, en materia de acoso, ¿cómo están en lo general? Porque Sí. es triste saber casos que se tienen que ir del país, algunas se han ido, por acoso cibernético, por hate, porque no tienen el respaldo del club.
¿Cómo está el fútbol femenil en ese sentido? Sí hay protocolos, de hecho hay campañas que van y platican a cada equipo. Me tocó cuando estaba en Pumas, me tocó cuando estaba en Rayadas. Y le hacíamos una pregunta a los que estaban allí exponiendo el tema del protocolo. Le decíamos, ¿esta persona de protocolo es parte del club o es un ente o independiente, ¿no? Y la respuesta fue, no, es parte del club. Y muchas noté que es como inconformidad por el miedo a hablar. Por ejemplo, si ellas decían, ¿cómo me voy a ir a expresar con el psicólogo o con la persona que ponen encargada, como el protocolo, para que ella pues haya confianza y sepa los detalles? Si es parte del club, o sea, que como falta de confianza de ese profesionalismo que necesitan de esa persona. Y mejor se retraían. No, pues está muy bonita tu presentación, pero yo jamás voy a expresar eso. Y yo les preguntaba, ¿existen cosas? Porque a mí me sorprendió. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero hay chavitas en que me di cuenta que sí les pasa. Que el hecho que el entrenador, que les acaricie, que les agarre la mano. Alguien del cuerpo técnico, alguien más. Algún preparado físico, sí, claro. o alguna mujer también que pueda tener esa autoridad y sacar ventaja, o sea, existe, ¿no? Y me di cuenta y dije, qué grave, o sea, si te está diciendo el público o la audiencia que necesita ese apoyo, que se siente inconforme que una persona, parte del cuerpo técnico, sea el que comande el protocolo de prevención de hostigamiento y abuso, pues ya estamos mal. No escuchas a esa audiencia que necesita esa atención. Sí existe, no es algo que tú digas, el abuso y el hostigamiento existe, incluso hay como manipulación y hay gente muy inteligente que las envuelve, por supuesto, pero es un tema muy delicado y no se tiene que tomar a la ligera. Y no me quiero comprometer ni ser irresponsable en la información, darla sin antes investigarla. Pero bajo la experiencia y el sondeo de mis compañeras, algunas optan por callarse, seguir trabajando, y cuando ya llega a pasar el límite, de acuerdo a la persona, lo van a externar porque va a explotar. Sí. Pero debería de evitarse eso sí, primero quitarse la idea de que meter al gato a la carnicería es una tontería, y dos, no todos los especialistas son tan profesionales y hay muchos profesionales que son especialistas que te ayudan. O sea, no todo tampoco es color de negro. Entonces, hay crecimiento y ahí son los puntos que ahorita se están tocando y por eso a lo mejor no se ven tan exponenciales como el crecimiento de meter a mucha gente en el estadio. Y en el asunto de orientación sexual, ¿en la Liga Femenil hay más apertura? Sí, yo creo que eso es un tema que nunca fue un tabú para nosotras. Porque los hombres sigue siendo un tabú. Sí, porque Sí. Estadísticamente Sí, muy de pocos. 10 hombres, 2 son homosexuales y ahora resulta que en la liga varonil no hay nadie homosexual y eso es como que, ¿cómo? Pero en el femenil creo que de las 10 mujeres, 5, ¿no? o 6 son homosexuales o más. Y no hay ningún problema. O sea, porque al final se han expuesto ante la burla o el hate o la crítica dura, pero creo que lo han manejado como mi orientación sexual no tiene nada que ver con mi rendimiento. Yo hago fútbol y no por eso me voy a distraer y no por eso voy a jugar de otra manera. Mi vida privada es privada. También hay mujeres que han sabido manejar esa parte de no mezclar las cosas. Y siento que más respaldo a las instituciones también, También, ¿no? También. Y cuando me refiero a no mezclar las cosas es, por ejemplo, no todas, sin generalizar, pero si, por ejemplo, hay una pareja en el equipo y se llegan a pelear, no va a haber ningún tema de, ay, no le voy a pasar la pelota, o no lo voy a hablar, o hago grupitos. Claro que hay inmadurez en ciertos grupos por la edad, pero hay otros que son muy responsables y no mezclan las cosas. Es una cultura que como que se entiende y hay reglas por default, reglas no escritas que se hacen, respeto sobre todo en los vestidores. Muchos me preguntaban, oye, decir, y bueno, si fulanita es heterosexual y fulanita homosexual, en el vestidor, ¿qué sucede? ¿No hay esa incomodidad? Yo creo que no. No me ha pasado, no he visto y no creo que pase por la cultura de la mujer dentro del deporte. Somos respetuosas y cuando alguna otra se quiere salir de ese tema, hay líderes que se cuadran porque hay reglas no escritas como te menciono. Yo creo que el proceso de madurez, de aceptación ahí es mejor en la Liga Femenil que en la varonil, ¿verdad? Totalmente. Por lo que se ve. Yo creo que también tiene que ver culturalmente. Los hombres tienen otro peso cultural y de sociedad muy grande. Sí. Y es duro para ellos. Yo lo que me pregunto es, ¿qué triste ha de ser para esa persona, hombre, que no puede expresar su orientación sexual, su diversidad? Porque es deprimente. Cuando Sí, tú claro. te guardas, es muy triste. Y eso es la parte que digo,
somos afortunadas las mujeres o grupos de la comunidad que podemos expresarnos, y cuando no es duro, porque a ver, viene la supervivencia de tener una mejor económica y por decir que te gustan los hombres, siendo hombre, te puede, digamos, puedes perder otras cosas, ¿no? En esa parte de decir, yo creo que esta parte de lo que la mujer ha incorporado como parte de una cultura de apertura, de visibilidad, de vamos a normalizar esto porque ya estamos en otra etapa del mundo, de la vida. En esta parte, ¿sí crees que alguien encabeza el movimiento o sale natural en el gremio femenil? Qué buena pregunta. No, sale natural. Sale natural. Sí, no es como que alguien se ponga de acuerdo, ni que haya una lideresa. No, es algo natural. Y así resumidas cuentas, cuando yo, por ejemplo, iba creciendo y me daba cuenta, yo opté por mi felicidad. Claro. Si me aceptan, bien, si no, también. A ver, hay códigos, ¿no? También no va a ser degenerado y sabes en qué momentos y en qué espacios. Y de acuerdo a tu personalidad, por supuesto. Pero crecí y sí me tocó la etapa donde te tienes que guardar, te tienes que cuidar, tienes que ser muy precavida. Hasta que un momento que dije, va evolucionando la sociedad y dije, es que no me puedo sentir oprimida por mí misma particularmente, porque nadie me dice nada. Claro. Entonces, de pronto, naturalmente en el fútbol se da, porque aparte hay esa como comunidad de decir, pues, la mayoría de esa estadística que te digo son así. Entonces, es algo natural. Yo no le veo ninguna cuestión de la sociedad me empuja, el club me dijo algo, no, para nada. O sea, los clubes en los que estuve jamás mencionaron absolutamente nada, de nada. Ni siquiera cuídense de esto o digan, no, absolutamente nada. Y también esa parte, te das cuenta que fomentan hacer algo muy natural. Y yo creo que los primeros años la gente que empezó a ver esa visibilidad sí es un impacto, pero cuando ya lo ves tan normalizado, la gente empieza a aceptarlo. Y más en nuestros comportamientos. Y no solamente me ubican a mí por mi orientación sexual, sino, a ver, es una persona, una mujer que hace esto, sí, esto, tienes esto, tu historia esto, de vida, no es solo eso. Se prepara por esto y claro. En ningún momento, ay, sí, es homosexual. No lo veo, ¿sí? Y esa parte de las mujeres lo hemos afrontado muy correctamente. Deciría que tan feliz ves el futuro de la Liga Femenil en México. O sea, ¿qué tan esperanzador es o tú lo ves muy optimista? Yo lo veo optimista, sobre todo porque bien o en el momento correcto, bien o mal, sigo metida en eso, ¿no? Imagínate si yo fuera pesimista, me cortaría mis propias alas, porque viene un futuro prometedor. Si bien ahorita estoy disfrutando mi etapa en la que estoy, pero también como me seguí preparando, está el abanico de opciones. Ser entrenadora, directora deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas opciones. O lo que haces muy bien, comentarista. Eso también, exactamente, y eso es parte del producto, no puedes desaparecer porque ahí también hay crecimiento, ¿no? También hay más espacios para ustedes. Correctamente, entonces creo que lo veo muy optimista. Hay áreas de oportunidad, por supuesto, como lo que mencionamos, pero los clubes yo los invitaría a que inviertan más en todos y que no sea la liga varonil como solamente 5 o 4 equipos, porque es muy palpable ahorita en la liga femenil es muy notorio, también. Los de arriba y los de abajo. Pero me da gusto, por ejemplo, Pumas. Pumas de estar en novenos, en décimos, está en tercero y en cuarto. Le cambió totalmente la cara con un proyecto de un entrenador que, si bien o mal, hace bien y distintas las cosas. Y ahí está el equipo, ¿no? Chivas, por ejemplo, también muy intermitente, baja, sube, pero ahí está. Juárez, que también me tocó un equipo que también le invirtió bastante y está en séptimo, octavo, sexto. Eso es parte, te habla de equipos que quieren trascender y a lo mejor se tardaron más que los regios, por ejemplo. El América se tardó 2-3 años también estar ahí. Y Pachuca, que le urge un título. Entonces, lo veo muy prometedor y me gustaría que siga en ascenso, por supuesto. Ella es Desiree Monsiváis, la arquitecta del gol, la goleadora histórica de Monterrey. Y me ha encantado estar descubriendo estas historias detrás de tu historia. Gracias, Héctor. Muy agradecido que hayas venido por acá. Gracias por la invitación. Gracias. Los entrevistables. Historias detrás de la historia. Con Héctor Huerta. Bienvenidos a Solarca, líderes de la generación de energía solar para grandes consumidores de electricidad en México. En la actualidad,
Las empresas mexicanas se enfrentan a desafíos de seguridad y costos energéticos, sumados a las tarifas horarias elevadas que interrumpen la operación continua, impactando la productividad y las ganancias. En Solarca ofrecemos soluciones inmediatas con nuestros sistemas de generación de energía, logrando reducir hasta un 98% del recibo de luz, disminuyendo la huella de carbono del consumidor. Nos enorgullece ser la empresa con el crecimiento más destacado en la cantidad de sistemas operativos y clientes satisfechos. Nos comprometemos con la excelencia del servicio y la garantía de funcionamiento, respaldados por nuestro equipo de análisis de producción y consumo de energía. Nuestros sistemas llave en mano han demostrado su eficiencia y confiabilidad, asegurando ahorros y una operación continua del equipo. Con un centro de control y 50 técnicos certificados, proporcionamos respuestas ágiles y garantizamos la disponibilidad de nuestros servicios en todo momento, atendiendo las necesidades de clientes con tarifas residenciales, así como comerciales e industriales. Te invitamos a unirte a la revolución de energía generando tu propia electricidad con Solarca. Explora también nuestras opciones de financiamiento y la posibilidad de inversión cero. Descubre cómo podemos transformar tu enfoque hacia la energía, mejorando tu eficiencia operativa y contribuyendo al cuidado del medio ambiente. En Solarca, tu energía es nuestro impulso hacia el futuro.